Exploradores por naturaleza. Susita, hoy queremos compartir con todos los exploradores por naturaleza que estamos felices en el Zoológico de Cali. Muy felices porque después de mucho trabajo de investigación ¿Y de muchos años? de muchos años, sí, y de muchos cambios y de leer mucho y de investigar mucho, pues Y de hacer muchas cosas. tenemos Y de huevos. esforzarnos mucho. ¿Puedo decir Y de... por qué estamos contentos? Sí, claro. Porque tenemos huevos en el zoológico de flamencos. Ya, lo dije. Tenemos huevos en el Zoológico de Flamencos. No, tenemos huevos de flamencos aquí en el zoológico. Los flamencos pusieron huevos. Vamos a tener polluelos de flamencos y estamos felices porque hace, no sé, como 6, 8 años no nacían flamenquitos Chito, aquí. ¿sabes qué persona estaba muy metida en todo el proceso de investigación? Sí. Los flamencos, en cada época reproductiva, llevan a cabo una marcha nupcial. Todos con los cuellos extendidos hacia arriba y moviendo enérgicamente la cabeza de un lado para otro, marchan en un solo sentido. De esta manera, se establecen las nuevas parejas o se consolidan las antiguas. Y realmente lo que queremos destacar es que podemos ver en este momento en el zoológico nidos que han hecho los flamencos, pero no se dieron porque sí y porque quisieron hacer los nidos, sino a través de una investigación que hicieron aquí nuestros compañeros en el zoológico. Carlos, ¿cómo empezó la investigación o por qué quisieron hacerla para que se diera esto? Bueno, hace años atrás ya habíamos tenido la experiencia de reproducir flamencos. Desde hace 6 años no lo habíamos logrado. Y queríamos reproducirlos porque esto es una especie que se encuentra en peligro de extinción. Y uno de los papeles del zoológico es mantener las poblaciones de especies que están en peligro en cautiverio. Porque en algún momento, quizás los animales nacidos en los zoológicos pueden ayudar a rescatar los que están en vida A silvestre. repoblar. Sí, en caso de que sea necesario. Entonces, por eso es importante mantener un buen stock genético de las especies que están en peligro de extinción. Y los flamencos es una de ellas, y hace muchos años no habíamos podido hacer. Los flamencos forman colonias de anidación. El nido lo construyen con barro, en forma de volcán o cono truncado. En la depresión superior, la hembra pone un solo huevo, blanco y ovalado. Ambos padres participan en la incubación. Entonces, ¿cómo empezaron? O sea, ¿qué tuvieron que hacer? Les brindamos todas las condiciones que ellos necesitan para reproducirse, ¿sí? Primero necesitan una zona de anidación, y esa zona de anidación es esa isla. Y es importante que sea una isla, porque si está rodeada de agua, va a impedir el ingreso de animales que pueden ser predadores de los pichones o de los huevos. ¿Qué más tuvieron que hacer? Bueno, brindarles el sustrato necesario para que ellos construyan sus nidos. Todos esos nidos que tú ves ahí los hicieron ellos mismos. Van tomando barrito con pedazos de hojitas, de ramas, y van haciendo el montículo, lo van construyendo. O sea, los montículos que vemos donde están los huevos no los hicimos nosotros que estamos en el zoológico, lo hicieron ellos mismos, se encargaron. Sí, pero nosotros les tuvimos que dar las herramientas para La que materia los hicieran, prima. La materia prima, y es el sustrato adecuado. Entonces usamos una tierra que queda después de que hay una inundación del río, y es una tierra que es muy suave y además está con algo de material vegetal. Eso, ayudado con humedad, hace que todo el tiempo sea como fango, y eso permite que ellos tomen ese barro, vayan haciendo el montículo y lo vayan haciendo. Entonces ahí tuvimos que brindarles otra condición, y es que tenga que permanecer húmedo. Pusimos unas tuberías, ¿sí? Unas tuberías de donde sale agua constantemente, entonces todo el tiempo el terreno está húmedo y ellos pueden ir construyendo sus nidos. ¿Qué otras condiciones hubo que tener en cuenta para que se diera toda esta situación? Bueno, hay que brindarles diferentes espacios a ellos. Un espacio es el espacio de alimentación, que tiene que estar aparte de la zona de anidación. Entonces, esa zona de alimentación está compuesta de una pileta que constantemente está circulando también agua, porque es agua limpia, todo el tiempo está saliendo agua limpia. Entonces ellos ahí van, toman el alimento, como filtran el alimento, lo llevan a esa agua, se alimentan, el agua está cayendo constantemente hacia el agua de la isla. Una vez que ya pusieron los huevos, que ya vimos que fue exitosa la construcción de estas condiciones, ¿qué sigue? Bueno, ahorita sigue
todo el tiempo estar tomando datos, todo el tiempo obtener información de ellos, porque esta información es muy importante porque nos ayuda a comprender más acerca de la biología de los flamencos. Su comportamiento Y todo lo que uno aprende en cautiverio puede replicarse también y compararse con lo que se ve en vida silvestre. O sea, hay que estar llevando un control de Sí. tiempos, de comportamientos y de situaciones. Sí. Y eso nos genera conocimiento y cada vez que aprendemos más de los animales podemos ayudar a conservarlos. Carlos, y una vez nazcan todos estos polluelos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a ser parte de la colección del zoológico? Sí, siguen haciendo parte de la colección del zoológico y van a incrementar el número de flamencos que tenemos y va a hacer que la bandada sea mucho más grande, va a ser mucho más bonita. Y si en algún momento otra institución o otro zoológico que trabaja en conservación en flamencos necesita algunos para Variar su familia. Sí, para aumentar su variabilidad genética, muchos de estos que son nacidos en cautiverio van a ayudar para mantener estas poblaciones entre todos los zoológicos del mundo. Nosotros somos exploradores por naturaleza. Conéctate con la vida. Sí, exploradores por naturaleza. Carlitos, Chucho me estaba contando todo lo del proyecto de investigación para que lograran reproducirse después de muchos años los flamencos nuestros, que además es muy interesante ese trabajo, pero queremos saber bien cómo fue todo el proceso de la construcción del nido, de la postura de los huevos, del enamoramiento, de todo el proceso para llegar al punto de tener los huevitos allí. Bueno, cuando les dimos todas las condiciones para que ellos se pudieran reproducir, empezó toda una serie de comportamientos que nos indican de que ellos van a empezar a reproducirse. Entonces empiezan a caminar todos al mismo tiempo, a marchar, ¿sí? Como una especie de marcha, mueven la cabeza todos rítmicamente al mismo lado y a cantar. Con el cuello súper estirado, El cuello ¿cierto? bien estirado. Entonces sí los he visto. Sí, empiezan a cantar y abren las alas, de repente abren las alas, vuelven y las cierran y son toda una serie de comportamientos que se llama cortejo. Es como una danza para enamorarse. Sí, para enamorarse. Y todo eso nos indica que ya están próximos a reproducirse. Entonces, posteriormente, cuando conforman las parejas, empiezan ellos a tomar del material que les dimos para que hagan los nidos, el barro, ¿sí? Las ramitas, y empiezan ellos a construir ese nido, a amontonarlo y van formando como una especie de montículo. Pero ese nido lo hace tanto el macho como la hembra. Ambos, ¿sí? El macho y la hembra que están emparejados, ¿sí? Los que ya hicieron pareja, los que formaron pareja, empiezan a construir ese nido. Cuando ya han terminado ese nido, muchas veces unos terminan antes que otros. Si tú observas la zona de anidación, hay unos nidos mucho más grandes y hay unos nidos mucho más chiquitos, entonces unos empiezan más tarde que otros. Entonces, Bueno, ¿y cuando ellos ya saben, está terminado mi nido? ¿Hay ¿Cuándo? una altura o algo así? normalmente la altura del nido oscila aproximadamente unos 70 centímetros de altura. Y cuando ya están listos y el nido está preparado, viene el cortejo, el macho y la hembra, así que ya han conformado esa pareja, y viene la cópula, que ocurre en el agua, por lo general ocurre en el agua. ¿Sí? En el agua es más fácil para ellos, con esas patas tan largas, ¿sí? Y después de la cópula, ponen el huevo, y ¿Y ponen es un uno solo solo? huevo, un solo huevo. ¿Y por qué los nidos tienen que ser tan altos? Porque ellos habitan en zonas donde hay agua, ¿sí? Y son inundables, donde hay mucha agua, entonces sus nidos al ser altos evita de que el agua o la marea Se vaya a ¿sí? llevar se el vaya huevo. a llevar el huevo. Bueno, ¿y cuánto tiempo permanece el huevo en el nido antes de nacer? 28 días. ¿Sí? Y después de 28 días nace un flamenquito. ¿Sí? Y a ese flamenquito los dos padres le dedican todo el tiempo. Inicialmente comienzan a alimentarlo con una especie de secreción que producen ellos en el buche. Parece como una especie de leche, pero no es que sea leche porque las aves No son mamíferos. Sí, son aves. Entonces los empiezan a alimentar a los pichones con esa leche, a su pichón, porque es el único pichón. Y la mamá y el papá, ambos. Ambos. Y cuando nace ese polluelo, ese pichón es muy, muy diferente a sus padres. No se parece No nada. se parece en nada. Es blanquito, ¿sí? Es de un plumo muy blanquito, con las patas corticas, ¿sí? Y gorditas, y el pico es recto, ¿sí? Es un pico recto. Y a medida que va creciendo, pues sus patas se van tornando más delgadas, más altos, y el pico se empieza a curvar. Bueno, ya después de que los papás lo empiezan a alimentar con esa secreción que tú dices, ¿qué alimento pasan a darle a los polluelos? Después de eso, a medida que el polluelo ya está más grande,
empiezan a alimentarlo y empieza a alimentarse con lo mismo que se alimentan los padres, que son organismos que se encuentran en el agua, que ellos filtran con sus picos, ¿sí? En el caso nuestro, que están en cautiverio, les damos un alimento especial. Carlitos, yo quiero agradecerte dos cosas. La primera, pues habernos contado todo el trabajo de investigación y del proceso de incubación de los huevitos, pero también por el trabajo que tú haces, porque gracias a él pues tenemos muchas posibilidades de mantener una especie como los flamencos. Nosotros somos exploradores por naturaleza, conéctate con la vida. Sí, exploradores por naturaleza. Chuchito, es muy importante para que las cosas salgan bien tener en cuenta todo lo que influye en eso. Hay muchas condiciones que tienen que coincidir y como a veces no coinciden por sí solas, nos encargamos de que coincidan, de que las condiciones se den para poder tener reproducción de especies como el flamenco, que está en vía de extinción. Que es muy importante, una especie muy importante y que en Colombia solamente se ve en La Guajira. Y en el zoológico de Cali. También. Porque aquí los tenemos y pueden venir a verlos aquí al zoológico o visitarnos en internet en www.zoologicodecali.com.co. Y si quieren saber más cosas pueden escribirnos a exploradores@zoologicodecali.com.co. Nosotros somos exploradores por naturaleza. Conéctate con la vida. ¡Chao! Exploradores